Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con esa palabra. Vámonos al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 20 de Lucas. Capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Versículos del 27 en adelante. 20 de Lucas, versículos del 27 en adelante. Vamos a leer unos versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos de su hermano, se case con ellos y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Dejémoslo hasta ahí. Incline su rostro, pidamos la bendición por esta palabra, para que sea Dios el que hable a cada una de nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, y pido, Señor, que bendiga la vida de los que están aquí presentes, los que van a escuchar a través de este sonido, y los que están a través de las redes sociales, a través del Facebook de la Iglesia Bíblica Pueblo de Dios, así como también del canal de YouTube de Iglesia Pueblo de Dios. Que sea usted, Señor, hablando a sus mentes, a sus corazones, edificándola, Señor, con esa palabra que usted quiere hablar a su pueblo, bendito Dios. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea eso. Los fariseos llegaron para probar a Jesús. Sabemos que los saduceos y los fariseos eran los grandes oponentes de la doctrina de Cristo. Se oponían a Cristo y a todo lo que Él hacía. Y sobre todo que Jesús los milagros los hacía siempre, casi siempre en día de reposo. Entonces ellos se oponían. Ellos siempre criticaban. Eran grandes oponentes, y los saduceos eran una secta de la cual nunca creyeron que había resurrección. Por eso se opusieron, porque ellos no creían en la resurrección, y Jesús les hablaba de la resurrección. Así que en esta ocasión vienen y llegan disfrazados para tratar de probar a Jesús. Y nadie puede probar ni hacer caer a Jesús en los errores. ¿Por qué? Porque Jesús es perfecto. Jesús no se equivoca. El hombre sí se equivoca muchas veces, ¿verdad? Sí. Nos equivocamos como hombres, como humanos, y sabemos que el único perfecto es nuestro Dios. Estos hombres se creían más perfectos que Jesús. Por eso le criticaban, por eso lo cuestionaban. Y por eso llegaban y le querían probar. Si usted lee ahí en el versículo 20, allí mismo en el capítulo 20, dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Eso es lo que hacían los saduceos y los fariseos. Disfrazados ellos de grandes maestros, de grandes sabios de la ley, de la palabra, llegaban y querían probar. Jesús nunca iba a ser probado. A Jesús nadie le iba a controlar. Jesús tenía el poder, tenía el control, y lo tiene aún a este tiempo. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él hizo todo. Él hizo la tierra, los cielos, el mar y todas las cosas que hay. Al hombre mismo Él lo hizo. Como el hombre, si es hecho por Dios, ¿cómo va a dominar a su creador?
Difícilmente. Pero estos hombres, como les digo, se creían superior a Jesús. Y por eso dice que disfrazados llegaban y le decían: Señor, la resurrección. Le hicieron esa pregunta de la mujer que tuvo a los 7 hermanos y sin tener hijos y murió. ¿Que de quién sería allá en la resurrección? Y ellos lo hacían con el afán de probarle para ver que Jesús si se contradecía, porque ellos creían que no había resurrección. Entonces Jesús les aclaró que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, porque son similares a ángeles. Igual que usted y yo, el día que muramos vamos a estar a la diestra de Dios y ya no vamos a estar en esta carne. Amén. Vamos a estar en gloria con Cristo, con cuerpo glorificado, sin mancha y sin pecado. De eso vamos a hablar esta tarde, de cómo el hombre al morir va a recibir esta transformación. Vamos a ser transformados para la gloria de Dios y jamás volveremos a ver corrupción, dice su palabra. Esa cita la vamos a ver, pero para que corroboremos de que estos hombres oponentes a Jesús creían que no había resurrección, nos vamos a ir a una cita, allá en Hechos 23:8. Allá adelante. Hechos 23:8. Dice, si lo tiene, dice ahí: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahí está, ¿verdad? Hechos 23:8 dice que ellos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, ni nada de eso, pero los fariseos sí afirman que hay esas cosas. Así es que la gloria es para Dios, que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, y ellos por eso querían desprestigiar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino demostrando que sí hay resurrección, porque Él fue las primicias de haber vencido a la muerte y resucitó. Él vino a hacer obra aún después de muerto, ya resucitado, y esa era la controversia, que ellos no creían en su doctrina. Y cuando los que tienen doctrina diferente se ven descubiertos a la luz de la palabra, ellos quieren apartar la verdad. Por eso es que ellos, su doctrina les ha sido descubierta de que es una falsa doctrina, diciendo que no hay resurrección, haciendo nulo la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nosotros que hemos creído en su muerte, en su resurrección y en la ascensión de Cristo a los cielos, sabemos que Cristo es real, que Cristo murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por ustedes. Amén. Sí, amén. Tenemos un mediador, que es Jesucristo. Amén. El pueblo de Israel tenía un mediador, era Moisés. Él intercedía por su pueblo, porque su pueblo ya no quería oír la voz de Dios, porque se asustaban cuando oían los truenos, cuando oían su palabra. Entonces le dijeron a Moisés: habla tú con Dios y luego nos dices qué es lo que manda Dios y nosotros obedeceremos. Nosotros debemos de obedecer a la voz de nuestro mediador, a Jesucristo, el único que dio su vida por usted y por mí. Así que, hermanitos, allí dice el libro de Hechos que ellos dicen que no hay resurrección, ¿verdad? Vámonos ahora de nuevo a Lucas 20:27, y allí estamos donde dice que ellos niegan haber resurrección, y le preguntaron diciendo, el versículo 28, Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Él de ahí va a redimir el hermano que quedaba menor al que había muerto. Si la mujer no hubiera tenido hijos, tenía que ser redimida por la misma familia del esposo, o sea, el cuñado. Vamos a corroborar esa cita allá en Deuteronomio 25:5, busquen ahí, allá en el Antiguo Testamento, el último libro de los que escribió Moisés.
llamado el Pentateuco, es Deuteronomio 25:5. Usted lo tiene, me lo lee. 25:5. Dice: cuando habitare hermanos juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ahí está, ¿verdad? Donde estaba autorizado por Dios en uno de los leyes o estatutos de Dios, de que el cuñado tenía que redimir, tenía que hacer parentesco con ella. Eso es lo que mandó Dios a Moisés en la ley. Que el cuñado, que si tenía que redimir a la esposa del que murió, de la que quedara viuda, ¿para qué? Para protegerla. ¿Por qué? Porque quedaba sola y sin hijos. Ahora ya cuando tuviera hijos, ya no, ¿verdad? Sino cuando no tuviera hijos y muriera el esposo, allí sí podía llegarse. Había autorización de parte de Dios para poderse llegar a ella y formar una familia. Por eso es que los saduceos y los fariseos tentaban a Jesús, diciéndole que como esta mujer, sigamos ahí para ver, ir viendo el contexto. El versículo 29, vamos, y dice: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo. Luego dice, tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. Vamos al 31. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Entonces ellos, no era que no sabían, la ley era bien clara y ellos conocían la ley, pero como querían probar a Jesús si se equivocaba, si cometía errores, por eso le hacían esa pregunta, si ellos conocían la ley. Entonces vino, dice el 32, finalmente murió también la mujer, murieron. Y ahora es la conclusión de ellos. La pregunta para tentar a Jesús: en la resurrección, pues, dice, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahí está, ¿verdad? Donde los 7 hermanos fueron esposos de la mujer, pero ninguno levantó descendencia. Ellos querían saber si allá en la resurrección que Cristo hablaba, iban a tener la misma mujer los 7. ¿Por qué? Porque como el hombre siempre piensa como humano, ¿verdad? Sí, así es. Entonces piensa en su mente finita como carne. Pero sabemos de que Jesús nos ha quitado el pecado. Y a la hora que lleguemos con Él ya no habrá más deseo carnal. Allá hay la gloria con Cristo, ya no estaremos en carne. La carne es corrupción. El hombre se desvía por la corrupción, por el pecado, pero por los deseos carnales. Por eso que en la resurrección, les dice Jesús, veamos ahí el 34, entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren, dice, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahí está la respuesta. Dios tiene respuestas perfectas para el hombre. Lo que el hombre no le haya respuesta, Dios la tiene. Por eso usted y yo debemos de confiar en Dios, que Dios tiene la respuesta para cada una de las situaciones o problemas en las que nos encontramos. No hay nada imposible para Dios. Lucas mismo lo dice allá en 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. ¿O hay algo imposible para Dios? No. Entonces, aquí viene Jesús y les contesta sabiamente. Jesús no se equivocó, ni se va a equivocar nunca, porque Dios es perfecto. La perfección tenemos que buscarla en Él. Nunca el hombre debe buscar perfección en otro hombre, porque el hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre es infiel. El hombre trata de ver qué haya de malo en el otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para cubrir su propio pecado, dice Juan 3:17. Por eso no viene a la luz.
para que sus obras no sean descubiertas. Entonces, por eso que estos hombres querían probar a Jesús, porque ellos sabían también lo que escondía. Ellos tenían maldad en su corazón y por eso tenían celos de Jesús por el conocimiento y la sabiduría que Dios tenía. Por eso tenemos que hallarle un pecado o algo en que se equivoque, pero difícilmente nadie va a poder lograrlo. Y aún estos grandes hombres de la ley no pudieron probar a Jesús, ni tentar, ni hacer que cayera, ni el mismo Satanás pudo, que era uno de los ángeles que recibió más poder de parte de Dios. Entonces, cuando ese poder llega, el hombre se enorgullece y quiere sentirse grande, quiere sentir la pleitesía de lo que tiene alrededor, quiere que le adoren. Eso es lo que Satanás quería. Por eso dice allá en Isaías 14:13 parece, dice de que Satanás dijo: seré semejante al Altísimo y junto a él tendré mi trono. Allí estuvo la rebelión, allí estuvo el pecado. Así que por eso es que no debemos de tratar de probar a Dios. Estos hombres querían probarlo, estos hombres querían hallar falta en Jesús. Y no hay más falta. Falta solo la vamos a encontrar en cualquier hombre o cualquier mujer, porque el hombre falla. Así es que, hermanos, Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Si queremos encontrar soluciones, busquémoslas en Cristo. Amén. Porque solo Él la tiene. El hombre no. Muchas veces ponemos la confianza en las cosas que tenemos materiales. Esas cosas son pasajeras. El dinero mismo, hoy lo tiene, mañana ya no lo tiene. Todo pasa, la vida da vuelta. Muchos hombres que quizás tuvieron casas, tuvieron terrenos, tuvieron grandes cuentas, murieron. ¿Y para quién? Trabajaron. El esfuerzo que tanto hicieron, ¿para qué otro lo mandaste? Eso pasa. Por eso que usted y yo debemos de vivir el tiempo presente. El tiempo que estamos, disfrutemos. Porque es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Pero siempre tomados de la mano de nuestro Dios. Bien, avancemos ahí. Versículo 35 estamos. Dice que ni se casan ni serán en casamiento. Versículo 36. Dice, porque no pueden, dice, ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ahí está bien claro, ¿verdad? Al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Sí. Porque creemos en la resurrección, creemos en que Cristo venció la muerte, creemos que usted y yo vamos a resucitar cuando muramos y Cristo nos levanta. No es que nosotros nos vamos a levantar, es Cristo que nos va a levantar, porque Dios levantó a Jesús. Jesús viene y nos va a levantar a nosotros. Por eso usted y yo confiemos en Dios. Amén. Porque la esperanza está en Él. No hay esperanza en nadie más. Entonces Jesús les está aclarando, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Seremos como ángeles, dice. Qué hermoso sería, o qué hermoso va a ser en aquel tiempo, cuando nosotros, los redimidos por Él, nos convirtamos en ángeles. Sin mancha, sin pecado, sin deseo. Las cosas viejas ya pasaron, dice la palabra. Entonces ya no habrá más llanto, más dolor, más muerte. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció la muerte. Porque el hombre ya pasó todas esas cosas. Y esta tierra pasó. ¿Por qué? Porque allá en Pedro dice que esta tierra va a ser destruida, va a ser quemada. Entonces estas cosas son pasajeras. Por eso nos dice que nosotros tenemos que poner la mirada en lo de arriba. En lo que no se corrompe, en lo que no pasa, en lo que no desaparece. El trabajo que hacemos para el reino de los cielos. Allí tiene que estar nuestra mirada. Por eso usted y yo debemos de estar conscientes que lo que hacemos aquí no es para
para agradar a Dios. Amén. Y es para engrandecer el reino de Dios. Porque eso es lo que Él quería. Que su reino fuera engrandecido para que todos vengan al arrepentimiento y se conviertan y ninguno se pierda. Amén. Nosotros tenemos que tener esa mente. Cuando vemos a alguien que anda perdido, nos debería de dar dolor, Sí. sufrimiento al ver de que ese hombre está perdido. Pero mejor nos vamos de paso. Así como aquel que bajó de Jericó, que bajó un sacerdote, un levita, y hasta que pasó el samaritano, que lo llevó al mesón, dice, y le pagó al mesonero, aquí te dejo estos dos denarios. Y si algo más necesita, o si vas a gastar más, cuídamelo y yo te lo pago después. Deberíamos de ser así, ¿verdad? Sí. Ayudar al necesitado. Así que Dios nos manda a que luchemos en esta tierra, ¿verdad? Y que no nos pongamos a pensar de que allá en la otra vida, muchos así decimos para consolarlos en el dolor, en la aflicción, de que en la otra vida allá nos vamos a ver. Claro, nos vamos a ver, pero ya no con el mismo deseo carnal de esta tierra, con el mismo odio con que miramos al prójimo, sino con el amor que Dios nos ha enseñado. Sí. ¿Por qué? Porque los ángeles aman a Dios y glorifican a Dios. Sigamos, estamos en el 36, dice que somos igual que los ángeles y que somos hijos de Dios, hijos de la resurrección. 37 dice, pero en cuanto que los muertos, dice, han de resucitar, ahora Jesús viene y les está diciendo, hasta Jesús, hasta Moisés habló aún de la resurrección. Eso es lo que dice ahí. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó, dice, en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí está la cita, no sé si la tienen la referencia. Éxodo 3, capítulo 6. Ah, ya, ahí lo dice. Eso es lo que dice, que Dios es un Dios de vivo, ¿verdad? El Dios de Isaac, el de Abraham, el de Jacob. Y ahora Jacob es Israel. A ellos mismos les estaba diciendo. Es que Dios no es muerto, de hombre muerto. Es el Dios de vivos. Usted y yo, sintámonos orgullosos de tener a un Dios vivo. Un Dios que nos oye, que nos respalda en cada una de las cosas que hacemos. Pero si confiamos en Él, si usted y yo no confiamos en Dios, difícilmente Él nos va a respaldar, porque no le creemos a Él. No hemos puesto nuestra confianza en Él, sino en el otro. Por eso es que estemos seguros de que si amamos a Dios y le respetamos y le seguimos y le buscamos, Él nos va a librar. Amén. ¿Por qué? Por amor. Porque el gran amor que Él tuvo. Bien, versículo 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, ¿verdad? Eso es lo que Jesús vino a hacer, a darnos vida. No quería nadie muerto, Él no quería que nadie se perdiera, sino que todos vinieran al arrepentimiento y fueran salvos para Él. Usted y yo vivimos porque Cristo dio su vida. Amén. Usted dijo el mío. Sí. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros ya estuviéramos muertos. Pero Cristo murió y nos dio una nueva vida para que nosotros fuéramos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y Él nos hizo una nueva vida. Nos dio, teníamos una vieja naturaleza y nos dio ahora una nueva naturaleza ya en Cristo Jesús. Un hombre nuevo, un corazón nuevo, un hombre cambiado, redimido por la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo, porque dice la palabra en Corintios que Él nos compró con su sangre. Amén. El precio de nuestra vida es la sangre de Cristo. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios nos amó primero. No es que nosotros le hayamos amado, sino que dice la palabra de que Él nos amó primero. Sí. ¿Por qué? Porque por amor entregó su vida. Cuando aún nosotros no le conocíamos, cuando aún nosotros lo despreciamos. Si el mismo pueblo elegido por Él lo despreció, pero esa vino a ser la ganancia del mundo gentil, de recibir esa bendición, porque Cristo venía a su pueblo y su pueblo lo despreció, vino y nos dio a nosotros esa hermosa salvación.
Ahí llegamos a ser el olivo silvestre, ¿verdad? Injertado, Ajá. no el natural. Él nos injertó en el olivo Sí. y venimos a ser su pueblo, el que Él Que no lo quería conocí. que fuera su Dios. Sí. Así es que la gloria es para Dios. Amén. Y usted y yo nos convertimos en parte de Jesús. La vida que tenemos se la debemos a Él. Por eso que es alabanza, dice Iba, que todo se lo debo a Él. Nada le debemos al hombre. Las cuentas que nosotros debemos, Dios nos paga, ¿verdad? Así es que confiemos en Dios, que Dios nos ama. Y dice ahí en el último, en el 40, de que en el 39 dice, respondiendo algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Entonces, ¿qué le dijeron? Que él le respondió perfectamente, que no se equivocó, que no lo pudieron meter en el error que yo quería, descubrirle un error para cuestionarlo y poderlo entregar a las autoridades, porque sentían ese odio, esa envidia de que la sabiduría que él tenía era mayor que él y va a seguir siendo mayor y nadie se va a comparar a él. Ya dijimos que Satanás era el único que se quería parecer a él. Así que la gloria es para Dios, hermanitos. Terminemos en una última cita ahí, allá en Corintios, primera de Corintios, capítulo 15. Ahí terminemos para corroborar cómo nosotros vamos a ser transformados. 15, leamos primera de Corintios, capítulo 15. ¿Lo tenemos? Dice el versículo, en el versículo 50 en adelante, leamos. 15:50 del primera de Corintios, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí está. Ahí estoy diciéndole lo que Jesús dijo, que nada corruptible entrará en el reino de los cielos. Estamos en el 15:50. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51 dice ahí, y he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está, ¿verdad? Que seremos transformados. Nuevos cuerpos, nueva vida. Ya no corrupción, ya no pecado, ya no carne, ¿verdad? Todos seremos glorificados. Así es que, por eso dice ahí, lo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, en el 53 terminemos ahí, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad, ¿verdad? Lo mortal no es moral, ¿verdad? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Sí. Ahí está, que nuestros cuerpos mortales se van a volver inmortales, pero con la nueva vida que Cristo nos dio en vida eterna. Amén. Así que, hermanitos, la gloria es para Dios. Démosle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos permitió darle a nuestro Dios para que edifique nuestra vida. Incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y le damos gracias por ese privilegio, Señor, de poder compartir esa palabra que usted puso en nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para edificar a su pueblo. Ahora le pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, por aquellos, Señor, que no tienen esperanza, Señor, en el nombre de Jesús, toca esas mentes y sus corazones, bendito Dios, para que puedan conocerle como su Salvador personal.